Bienvenidos a todos a este webinar que vamos a contar con la participación primero de la doctora Marta Leiva Mesa, ¿no? Que es DHC, doctora, es psicóloga, que es creadora también del método Leiva, es investigadora y experta en el desarrollo humano y también fundadora de Family House. Ella tiene varias exposiciones, la hemos podido ver en varios lugares y también su el trabajo que es en base al método Leiva, ¿no? Eh, también tenemos y contamos con la presencia del DHC doctor Albeiro Rivera Mosquera, ¿no? Que es también creador de la técnica al ritmo, ¿no? Que podemos ver cómo ayuda a que las personas puedan recuperar, ¿no? Todos sus, en realidad es recuperar todas sus funciones, ¿no? También todos sus trabajos están basados en investigaciones científicas, en evidencias de la médula espinal y es miembro activo del CISTED y también de AMI, ¿no? Nos va a contar mucho más acerca de eso. Y también por último, pero no menos importante, también tenemos al también tenemos al doctor Ulises Ruiz Granados, que es médico quiropráctico y también es especialista en medicina regenerativa, miembro de la Asociación México-Cubana de Ozonoterapia, que también es una parte bastante importante, y miembro activo de la ALAT, ¿no? También nos va a explicar mucho más acerca de lo que estamos viendo, el trabajo que él hace con ozonoterapia y también cómo eh, puede haber recuperaciones a través de este trabajo tan importante, ¿no? Y sin nada más, vamos a iniciar este webinar. Muchas gracias y no se olviden de compartir. Bueno, muy buenas noches. Realmente para mí es un honor contar con distinguidos investigadores, sobre todo relacionados a las ciencias humanas. Realmente el tema que tal vez en cuestiones de diálogos entró como punto de importancia, hablar sobre los mitos y realidades respecto a la lesión medular. Como especialista en desarrollo humano, no dejo de descartar la importancia de los aspectos psicológicos, además de las dificultades de lesiones que puede tener el ser humano y que de una u otra manera lo incapacita. Cuando hablábamos tanto con el doctor Ulises y el doctor Albeiro, decíamos qué importante es entender al ser humano en forma integral. Y cuando hablamos de ese desarrollo, digamos, integral, estamos viendo cómo podemos hacer que la persona responda adecuadamente a lo que nosotros decimos adversidad. ¿Es adversidad o es una realidad en búsqueda de observar cambios hacia el camino de una transformación de vida en todas sus posiciones? No es tan simple. Generalmente nosotros, al vernos sometidos a este tipo de impactos, desde ya la mente se cierra y lo ve adverso. Es una de los grandes mitos, de las grandes creencias que nos van generando parámetros, digamos, obstaculizantes o parámetros que nos van a ir limitando el hecho de descubrir qué puedo hacer yo y de qué manera puedo hacer uso de las ciencias que investigan las recuperaciones para poder establecer mejoramientos en todo lo que implica la vida. Es una de las razones de por qué nosotros decimos la importancia del fortalecimiento del yo psicológico. Hablar de una salud psicológica es hablar de muchos elementos importantes y necesarios que tiene que acompañar al ser humano bajo cualquier circunstancia y cualquier situación en la que pueda enfrentarse en toda su posesión. Claro que las emociones definitivamente están involucradas en nuestro proceso de recuperación. El cuerpo siente y definitivamente al sentir requerimos darle esa lectura a las emociones y poder darle ese impulso a lo que significa este crecimiento en todas sus líneas. Tenemos que entender que la discapacidad puede ser física, mas no emocional.
Esas emociones tienen que estar siempre nutridas y fluidas para jamás cerrar el concepto de qué puedo hacer yo para seguir avanzando y seguir impulsándome en toda la condición. Stephen Hawking lo dijo claramente, mundialmente conocido, todos lo sabemos, decía algo muy interesante. Mi discapacidad ha sido una ayuda, en cierto modo, para lograr todas las cosas en las cuales ahora yo me enfrento y puedo aportar a la humanidad, sobre todo haciendo ciencia en cada momento de mi vida. Entonces podemos decir, necesitamos crear dosis emocionales a una realidad, porque ya sabemos que las personalidades complicadas, con baja inteligencia emocional, pues desde ya enlentece su recuperación. Y decimos nuevamente, las técnicas están presentes, ¿cuál es la más idónea? Pero el estado de cómo yo asumo mi recuperación, el estado de cómo yo motivo mi recuperación y genero esa dosis de proyección hacia mis propios logros, eso me va a servir a esa velocidad de acción en vez de sentir un enlentecimiento en mi recuperación por personalidades sumamente complicadas. Por eso que decimos emociones y motivación al cambio van de la mano, porque nos quedan dos cosas. O yo alimento un deseo de recuperación o yo me voy a una frustración, a una zona muerta. Y desde ahí empiezo a debilitar. Por lo tanto, yo tengo que emplear un trabajo continuo de dar vida a ese deseo emocional, que es lo que me permite la luz del impulso hacia las acciones en todas sus condiciones. Y yo tengo que entender que en esta recuperación física, en la mentalidad, entre comillas, del discapacitado, tiene que ver mucho con el sentimiento de logro y de reconexión emocional. No a la vegetalización de las emociones, en donde yo simplemente me sienta a caer y ahí quedo. No. Esto es un elemento importante que tiene que ir de la mano y que lo hemos ido mirando de una u otra forma, pero lo hemos ido captando en situaciones sumamente aisladas, en donde decíamos, necesita también recuperación emocional y que luego pase a sus tratamientos de recuperación física. Y ahora decimos que ambas cosas van de la mano. Tiene que darse esa similitud de unión entre ambos para que esto pueda funcionar. Nosotros tenemos que salirnos de círculos viciosos, de ese círculo vicioso de decaimiento, porque nos va a llevar a esa famosa depresión, a esa zona oscura, a esa vegetalización de las emociones, a esa zona muerta que nos va a dar esos bloqueos y nunca vamos a poder ir avanzando en todas las condiciones. Nosotros tenemos que buscar en cadena esta recuperación integral. Tenemos que entender que siempre hay que estimular nuevas oportunidades y descubrimientos que se pueden hacer en torno a búsqueda de capacidades. Tenemos que enfrentar el trabajar nuestros límites. El ser humano desde ya tiene más de una capacidad que puede estimularse. Imagínense la genialidad de tantas cosas que podemos hacer de una u otra manera si es que sabemos aceptarnos en todos sus niveles. Es una de las razones de buscar estos pensamientos reconstructivos para poder establecer conductas óptimas que sirven de propulsión al cambio. Tuve la experiencia, básicamente, de compartir en algunos momentos, o en muchas, por no decir momentos sumamente profundas a nivel de investigación, el doctor Albeiro, con el método al ritmo, utiliza esta conexión emocional en el momento que usa este sistema de repercusión, o de percusión, perdón, que él emplea, y por eso es muy conocido y mundialmente conocido con el tratamiento acelerado, justamente para lesiones medulares. Entonces decimos que pensamientos reconstructivos van a permitir conductas óptimas, y esto le va a dar esa propulsión al cambio. Tenemos que enfrentar las creencias limitantes. Tenemos que salirnos de los estados de depresión. Tenemos que salirnos de los estados de desmotivación, de ese negativismo del pensamiento, de esa zona oscura y de ese miedo al fracaso en todas sus condiciones. ¿Cómo buscamos? A través del principio del ser, esa posición de devolverle al humano la sensación de que él sigue siendo él, esperando las recuperaciones que se dan en base a las técnicas que se presentan, pero yo tengo que darle esa capacidad de empoderamiento, tengo que rehabilitar
su estado interno, su alma, su espíritu. Y tener que crear ese liderazgo de lucha hacia sí mismo. Yo tengo que aprender a impulsar esas condiciones para que la persona que esté en desarrollo pueda vivir en esa sensibilidad, disfrutando las relaciones personales, disfrutando sus propias capacidades, redescubriendo. Por eso decimos reinvéntate, renueva, resurge, que son esos paradigmas que ahora estamos trabajando mucho en este siglo XXI. Sintamos el respeto a los sentimientos de tener que dar y recibir, que son políticas importantes. Recuperar este reconocimiento de nuestra estima personal. Buscar sacar lo mejor de nosotros en cada momento. Sentirnos únicos en el universo, porque esa energía vital es lo que realmente te va a dar esa sensación de luz, aceptando la vulnerabilidad definitivamente del cambio, porque somos nosotros los únicos seres vivientes en este planeta que podemos transformar nuestras emociones en todo momento. Por eso decimos, reconectémonos con nosotros mismos y con nuestra confianza. Esto es algo sumamente importante, yo no quiero agotar más porque queremos escuchar a nuestros siguientes expositores y podemos decir lo que dijo Nelson Mandela. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Con esto yo me despido y quiero indicarles que sí hay que hacer trabajo, sí hay que trabajar, hay que ver la disposición del ser humano desde el principio del ser hacia el camino de la motivación y el descubrimiento de si se puede, cuando existe todos un grupo de profesionales que están ahí prestando para dar la mano. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar paso ahora al doctor Albeiro para que pueda dar inicio a su exposición. Gracias, doctora Leiva, qué gusto en saludarle, hombre. Es un placer poder compartir con usted esta oportunidad que nos está dando a través de Family House y poder compartir y poder decirle al mundo que hay una técnica tan fabulosa donde hemos cambiado la vida de mucha gente, donde siempre hablo de mejorar la calidad de vida, siempre hablo de estimular puntos diferentes a los que estamos sometidos cuando salimos de un hospital en una silla de ruedas, cuando llegamos a una cirugía después de un trauma raquimedular ocasionado por, qué sé yo, accidente de tránsito, por algún golpe, por alguna caída, por problemas de mielitis, cualquier tipo de mielitis, siempre nos encontramos con que el médico y todos los personajes de una clínica dicen, usted ya no va a ganar, usted sométase a tener ahora un nuevo cambio de vida entre sus nuevos días, iniciemos ahora cambios y sométase a una silla de ruedas y todo es negativo. Entonces, creo que el cerebro lo que hace es programar. Siempre he dicho que lo que ingresa por el oído lo retiene el cerebro, lo procesa y lo ejecuta. ¿Cómo hace este proceso? Pues simplemente escucha que no va a caminar. Entonces, el cerebro se activa de tal manera que le da órdenes al resto de su cuerpo, de su organismo, de sus miembros inferiores y superiores, que no actúen, dependiendo de la patología, ¿no? Si hablamos de un parapléjico, podríamos decir que no va a mover sus piernas. Y entonces, pues el cerebro le va a decir a este señor, no mueva ya más sus piernas, no las va a volver a mover, porque usted no va a poder, porque usted no es capaz. Pues eso fue lo que me inyectaron a mí en un hospital. Si es un cuadripléjico, pues no va a mover manos, no va a mover piernas y se va a deteriorar. Simplemente porque el cerebro dio la orden al resto de sus miembros superiores e inferiores que no funcionen. Entonces, todo es lo que entra por el oído se vuelve realidad. Todo lo que sale de la boca se vuelve realidad. Y cuando digo cuando sale de la boca es porque le pregunta, ¿y qué tienes? No, pues que tuve una lesión medular, un trauma raquimedular, y el doctor dijo que ya no voy a volver a caminar.
Y luego viene la otra visita y hace lo mismo, y la siguiente visita, y el siguiente amigo, y el siguiente familiar, y siempre dice lo mismo, y lo repite, y lo repite, y lo repite tanto que el cuerpo se lo cree. Entonces el paciente ya no vuelve a caminar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la técnica ritmo? Algo fácil, algo sencillo, quitamos ese chip que tienen de negatividad, y pues inyectamos uno que es positivo. Cuando le decimos al paciente, usted puede, usted es capaz. Entonces comenzamos con la técnica ritmo. Primero trabajamos a base de percusión. ¿Qué hace la percusión? Hace cosas espectaculares sobre la columna vertebral y comienza a manejar el cerebro, bien sea de un niño, bien sea de un adulto. Si hablamos de niños con parálisis cerebro infantil, entonces vamos a manejar todo el sistema neurológico en desórdenes neurológicos de los pacientes con parálisis cerebro infantil. Si habláramos de personas adultas, también es tan efectiva en los lesionados medulares. Y estos lesionados medulares hacen que cambien un esquema total. Nosotros estamos rompiendo paradigmas con esta técnica. Por decir, tenemos en pantalla la imagen de una niña que tenía dos problemas. Primero, tenía una escoliosis, como pueden ver al lado izquierdo de la pantalla. Tenemos una mega escoliosis con una protuberancia en su ángulo derecho o en su costillar o su sistema intercostal. Está bastante afectado, bastante protuberante. Pero mire que yo pongo fechas entre mayo del 2019 y febrero del 2020, pero nosotros a esta nena solamente le trabajamos todo el mes de mayo. Después del mes de mayo vino una faja corset dorsolumbar, o sea, nos apoyamos con tenemos el apoyo de un aparato ortopédico, de una faja ortopédica, y hizo que nos ayudara a mantener o a corregir esa escoliosis, teniendo en cuenta que esta nena también tenía un problema de parálisis cerebro infantil. No tenía un problema de parálisis cerebro infantil severo, pero sí su diagnóstico como tal es parálisis cerebro infantil. Entonces, mire que hemos corregido su columna vertebral, mejoramos también su estado emocional, pero a su vez trabajamos la marcha. La nena hoy camina, hoy está caminando. Ya está caminando solita, la mamá le suelta, ella da sus pasitos sola, pero hemos mejorado la calidad de vida de una persona, hemos mejorado la calidad de vida también de su madre, de su entorno, porque no solamente manejamos la parte del paciente, manejamos también la parte emocional del paciente, ¿ok? Entonces, me encantaría hablar de la siguiente imagen, la que sigue. Este es un niño que me parece un caso espectacular y lo estamos publicando en este momento porque la primera imagen tiene su diagnóstico, parálisis cerebro infantil, pero en su cuello se encuentra con una espasticidad impresionante, donde solamente mantenía con su cuello y su cara hacia arriba. Él dormía en esa posición. Entonces le trabajamos 3 meses, si no me falla la memoria, y cuando tomamos la decisión de pararlo, nos dimos cuenta que él era mucho más alto que su madre. Mire, ya la mami ya no tiene necesidad de cargarlo. Hoy ese joven camina. Ese joven empezó a dar pasitos, mejoramos su calidad de vida, y lo mejor de todo es que esa calidad de vida se la mejoramos también a su entorno. Me regalan un segundito, por favor. Me regalan el cargador, por favor. Tiene la batería baja. Bueno, pido mil disculpas, falla de técnica. Estamos hablando de que a este joven le cambiamos tanto su calidad de vida que si ustedes observan en la pantalla la fotografía de su lado derecho, miren cómo cambió el esquema de un cuerpo, cómo cambió su cara y lo mejor de todo, su sonrisa, ¿no? La felicidad que le hemos brindado a este paciente. Creo que es una manera espectacular. Mi técnica, la que hemos desarrollado durante 27 años y tenemos más de 7,000 pacientes que están caminando con diagnósticos irreversibles. Entonces, siempre hablo de mejorar la calidad de vida. Siempre hablo de que el paciente
puede ver una alternativa. O sea, yo creo que un médico, un profesional de la salud no le puede decir a un paciente es que usted ya no va a caminar nunca en la vida, es que su hijo está de esa manera y él no va a poder cambiar, porque ese es un sistema de que nadie lo puede, no. Con la técnica ritmo se puede cambiar. Entonces yo invito a todos los profesionales que nos están escuchando, no le digan al paciente que no hay una posibilidad de cambio, inviten al paciente que tenga un cambio diferente o que busque una alternativa para que este paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y ese es el esquema de todo esto, donde podemos tranquilamente hacer felices a la gente. La gente puede sonreír, la gente puede ser muy feliz, solamente cambiemos el pensamiento. Es que no puedo, claro que sí se puede. No puedo porque yo lo llamo, porque yo pongo el limitante. Pero si yo digo que yo puedo y que yo soy capaz, hombre, se puede. Es tan importante creer que yo soy capaz. La palabra yo soy es tan poderosa que Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre. Porque yo soy el Hijo de Dios, decía Jesús. Porque yo soy. Y cuando yo soy capaz de todo, de lo que sea. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta nena que ustedes ven aquí es uno de los casos más difíciles que de pronto hemos podido trabajar durante muchos años. Si ustedes ven en la pantalla, en la parte superior, vemos cómo recibimos a la niña. Tiene una hipertrofia muscular, tiene patrón flexor, patrón de cerramiento, esta nena de todo, simplemente sufrió una hipoxia por ahorcamiento. Y en muy poco tiempo, en 2 meses o en 3 meses, creo, si no me falla la memoria, ya tenemos varios años de haber trabajado esta nena, pero bueno, buscando ahora estas imágenes, volví a recordar aquella época en que recibimos a esta nena y en 3 meses la nena está dando pasitos, la nena comenzó a cambiar su estilo de vida, cambió todo. Su madre volvió a sonreír, su padre volvió a sonreír. Entonces, nosotros hacemos que las familias enteras sonrían. Nosotros logramos que las familias enteras puedan volverse a abrazar de la felicidad de saber que sí hubo una solución para algo que habían dicho que no se podía. Siguiente imagen, por favor. La técnica al ritmo no solamente sirve para trabajar problemas neurológicos como los niños con parálisis del cerebro infantil, también podemos trabajar médula espinal. Esto es una resonancia que estoy mostrando el antes y el después con un paciente, 62 años, persona mayor, adulta, y con una hernia discal que está, protoye el taco medular, el saco medular lo tiene tan apretado que este señor lo entraron cargado, no podía caminar, teniendo en cuenta que los espacios intervertebrales están completamente apretados, están completamente protuidos, y este hombre le trabajamos, creo que fueron 60 terapias, o sea, 3 meses, durante 3 meses trabajamos y observen la imagen del lado derecho, todos sus espacios intervertebrales están completamente liberados, ese color negruzco del lado izquierdo desapareció, la hernia desapareció y lo mejor de todo es que tenemos un paciente feliz. Hoy juega vóley, que da miedo este señor. Es un hombre que volvió a ser activo a su vida social común y corriente. Esto hace la técnica al ritmo. Vamos a ver la otra imagen. Este es un paciente con una lesión medular completa y comenzamos a trabajarle hace 2 años, creo que fue 2 años, estuvimos en Colombia trabajando y este señor es feliz. Hoy él vive en una finca, vive en un sitio que el camino es bastante, tiene bastante piedra y hay mucho obstáculo. Hoy este señor dice, gracias a Albeiro Rivera y la técnica al ritmo, hoy puedo ingresar a mi casa. Este joven camina en su casa, ocupa
Y lo mejor de todo es que ya no ocupa su silla de ruedas. Él, en esta imagen que ustedes ven, tiene un inmovilizador de rodilla. Hoy no lo tiene. Ya hemos quitado sus aparatos ortopédicos, los que hacen que este señor se pueda tener una mejor movilidad. Pero hoy, después de tanto ejercicio y después de 2 años y después de dedicación, cuando el paciente quiere, el paciente se recupera. Este paciente, lamentablemente, no nos envió a tiempo la imagen que le estábamos pidiendo, donde está caminando solo, pero bueno, nos damos el gusto de todas maneras de ver y demostrarles a ustedes que el paciente y los pacientes sí se pueden mejorar pueden mejorar la calidad de vida. De todas maneras, espero para todos un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Le toca el turno al doctor Ulises Ruiz, que es experto en medicina regenerativa, y él nos va a hablar un poquito de lo que hace la medicina regenerativa en la columna vertebral, en la médula especialmente, ¿no? Doctor Ulises Ruiz, bienvenido. Bueno, entonces, el doctor Ulises nos dice por interno que tiene un problema, una falla mecánica. Interesante, vamos a tener 15 minutos de preguntas. La gente que quiera tener la pregunta, me imagino que aquí nuestro experto en esta tecnología va a darnos la oportunidad de que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿no? También sería muy bueno que nos dijeran de qué parte del mundo nos están escribiendo. Es muy importante para nosotros tener estas estadísticas. Y les estaba diciendo inicialmente que nosotros estamos en este momento, nos encontramos en Lima, Perú, en la clínica Family House de la doctora Marta Leiva. Doctor Ulises, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ulises Ruiz. Yo soy médico quiropráctico, soy experto en medicina regenerativa. Y pues vamos a comenzar hablando un poco de lo que sería la terapia de ozono. En la terapia de ozono tenemos una terapia, esta consta de un O3. Tenemos 3 átomos de oxígeno y esto lo que hace es hiperoxidar las células dañadas. ¿En qué consiste esto? Bueno, al haber un O3, tenemos aquí, se cede un electrón. ¿Y qué sucede? Se hiperoxida y nos queda un O2. Al haber un O2, lo que hace es que el paciente gana mayor cantidad de colágenos y esta hiperoxidación que se da nos hace que se renueven células. Para traducirle de manera muy rápida sería, si todos consideramos que tenemos una canasta con manzanas, tengo una, las manzanas no se putrefactan, se oxidan y se van deshidratando. Sucede algo similar con las células. Pues bueno, si tenemos esa canasta con muchas manzanas y tenemos una que por factores externos se empieza a podrir, ¿qué pasa? Al ponerles ozono, esta manzana que está dañada se va a acabar de secar y lo que va a suceder es que van a llegar manzanas verdes al canasto, que serían células nuevas. En el paciente eso lo que le ayuda mucho es a regenerar su sistema celular. Por lo tanto, al haber células nuevas, tenemos oportunidades de hacer conexiones nuevas. Hablemos también, pasas a la siguiente imagen, por favor. Ok. Lo que nos ayuda ahorita aquí, estamos haciendo una infiltración de ozono. Al renovar nosotros las células, nos va a ayudar tanto para hernias y para hacer ozono intraarticular también nos va a ayudar a renovar las células de lo que sea dentro de la articulación. Cambia la siguiente imagen, por favor. Bien, en esta siguiente imagen vemos que estamos aplicando ozono paravертебral. En el caso de pacientes con lesiones medulares, nos ayuda a rehidratar los discos vertebrales y nos va a ayudar
a que se regeneren todas esas conexiones que requiere el paciente nuevamente. Entonces, esto es mediante puntos muy específicos de, ¿cómo se llama? De aplicación. Entonces, al aplicar en estos puntos específicos, le va a ayudar al paciente. Entonces, ¿qué me va a ayudar con eso? Con la terapia del doctor, eso me va a ayudar a que el impulso que se genera nos vuelva a dar una conexión neural. En sí, hasta ahorita lo que ha hecho terapia de ozono con cuestiones medulares, pues no hay un registro como tal, pero con la terapia nos ayuda en gran cantidad. Esto va combinado de otras terapias. Normalmente hacemos lo que es terapia de ozono, terapia neural y todo lo que es de medicina regenerativa. Vamos a hablar de células madre, que serían células mesenquimales. Bien, pasa a la siguiente presentación. Bien, tenemos aquí otro método de inserción de ozono, que sería por medio de embolsamiento. Cuando hacemos el embolsamiento, creamos un ambiente de ozono. El ozono es un gas que es bactericida y fungicida. Me refiero a que mata todas las bacterias y los hongos. Los pacientes medulares suelen tener problemas de escaras por compresión. Ellos, al estar mucho tiempo sentados y por la falta de movimiento, se generan muchas escaras. Al aplicar ozono, ayudamos en cantidad enorme a mejorar todas estas lesiones en los pacientes. ¿Cómo se hace? Por medio de una infiltración en la zona dañada donde está infectado y por medio de un embolsamiento. Eso me va a ayudar a combatir la infección que tiene el paciente. Pasa a la siguiente. Ok, aquí tenemos una muestra de lo que sería de la terapia, una hemoterapia mayor. En hemoterapia mayor lo que hacemos es lo que se hace es la terapia mayor que hay para lo que será terapia de ozono. ¿Qué se hace? Hay una hiperoxigenación de todo el sistema y hace una hiperoxidación. Eso es parte de lo que hacemos en la terapia. Bien. Entonces, con esta terapia ayudamos a que todo el cuerpo, todas las células que se requieren de sanar, las ayudamos a que se renueven. Bueno, vamos a hablar rápidamente de otra de las terapias que hacemos para ayudar a los pacientes de lesión medular, que lo que es la terapia neural. La terapia neural, esta consiste, rapidísimo, en estimular al sistema nervioso por medio de inyecciones o pápulas, las cuales son inyectadas en puntos muy específicos. Esto lo que hace, esta consiste en ayudar al sistema nervioso, facilita los mecanismos de autocuración del organismo mediante un estímulo. ¿Qué hace? Depolariza la célula. Al depolarizar la célula, nos va a ayudar a que haya una conexión mejor en el sistema. Entonces, al haber esta conexión mejor, va a ayudarnos en los pacientes de problemas medulares a que empiece a descender su sensibilidad. Al empezar a descender su sensibilidad en el paciente, resulta que hay una mejor conectividad y por lo tanto el sistema nervioso se empieza a activar de una manera más rápida. Bueno, y hablaremos rápido ahorita por cuestión de tiempo, que estamos muy cortos de tiempo. Al último vamos a hablar de células troncales mesenquimales. ¿Estas de dónde se obtienen? Estas se obtienen de cordón umbilical. Hay células que se ocupan también, células madre, que son obtenidas también del paciente. Se extraen, pueden ser de grasa o tejido, y se extraen esas células madre del paciente. Pero aquí en este caso las que utilizamos vienen de cordón umbilical, son células nuevas totalmente, y al ser células madre, tienen una capacidad muy alta de reparación. Entonces, estas son infiltradas para vertebrar, para ayudar al paciente a que vuelva a regenerar la zona dañada de la lesión medular.
Ahorita hemos tenido muy buen éxito con los pacientes con el uso de células madre y logrando que el paciente vuelva a recuperar la sensibilidad. Ahorita hemos tenido un caso aquí en Lima, Perú. En México tuvimos el caso de otro paciente que terminando de aplicarlas, descendió inmediatamente de manera milagrosa la sensibilidad en las piernas. El de aquí de Lima, Perú, tardó 24 horas en que pudiéramos notar que él tenía sensibilidad en sus piernas. Cada paciente es un ente único, es una terapia única. Normalmente mucha gente, hay un mito atrás de esto, creen que el hecho, voy a utilizar células madre, me las van a aplicar e inmediatamente yo me voy a parar, me voy a curar y me voy a ir a jugar fútbol. No es cierto. Ahorita a nivel mundial lo que hacen las células madres solas, pues no se está logrando detonando. Gracias ahorita a la técnica RIMO del doctor Albeiro Rivera, estamos teniendo que explote esto de manera increíble y está ayudando de manera única a los pacientes. Bueno, ahorita, pues por mi parte ahorita los 3 temas son temas bastante amplios, especialmente lo de células madre, lo que sería medicina regenerativa. Los invito a que cualquier duda que tengan ahorita en la fase final nos puedan hacer preguntas y les podamos responder, tanto de la técnica del doctor Albeiro Rivera, de la doctora que nos pueda hablar de la parte, si alguien tiene una duda de la parte emocional del paciente, porque cada paciente es un caso único, vienen con el chip de la huella de abandono que tienen de su lesión, del porqué, y es una parte fundamental, la parte psicológica, tanto la parte emocional que se ve en la técnica del doctor, para todo en esa unión, armonizar y generar una cura en el paciente. Bueno, le cedo ahorita la palabra a la doctora. ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Parece que se está acoplando por ahí la tecnología. Bueno, realmente para resaltar un poco la gran satisfacción que tengo, podríamos decirlo así, de poder ver cómo las ciencias a través de las investigaciones se unen en lecturas profesionales diferentes. Porque somos lecturas profesionales diferentes, entre comillas, pero que sin embargo subsisten en el ser humano de manera integral. Algo que rescaté desde el momento que vi y observé la técnica del doctor Albeiro Rivera era justamente que unía estos procesos y realizaba un método de inducción, inclusive hasta acelerado, se podría decirlo así, porque se veía al poco tiempo el hecho mismo de la recuperación de ese paciente, entre comillas, inhabilitado. Por eso que hablamos y conjugamos en una conversación tanto con el doctor Ulises y el doctor Albeiro, que existían muchos mitos y creencias que de por sí ya sellaban al ser humano y lo llevaban pues a ese callejón oscuro de tener una vida, entre comillas, desgraciada, cuando realmente no es así. Y justamente en la medida de que se levante al ser humano en los cambios de pensamientos positivos, en la inducción hacia el cuerpo físico, al descubrir la propia biología, por eso hablamos de una neuroregulación, y observar que a través del doctor Ulises, con los sistemas de tratamientos que van a fortalecer, y como dice él, esto explota con mucha velocidad a que hagan ese boom de reconexiones y que la persona se recupere y se vea realizado y que nuevamente se adapte con velocidad a las nuevas acciones de vida. Por lo tanto, valoro y me siento, como le digo, muy admirada de ver cómo el humano responde ante técnicas, en este caso la técnica RIMO del doctor Albeiro Rivera, y unido con el doctor Ulises, sin descuidar esta parte emocional porque lo entienden perfectamente, y cómo las fuerzas de investigaciones médicas, científicas, psicológicas, se unen para poder lograr esta devolución a la vida al ser humano, devolución a su existencia tan natural del cual nació y que merece
seguirla sintiendo y viviendo. Doctor Albeiro, sí habría una pregunta que yo quisiera hacerla. ¿Cómo es que detectó su técnica? ¿Qué le hizo visualizar y observar los logros de sus pacientes? ¿Cómo se inició todo esto? Yo creo que es una manera de ver cómo se deteriora un paciente y que te digan que no se puede, que nadie haga el intento de decir, hombre, ¿por qué no hacemos algo diferente a lo que se hace en todo lado en una recuperación de un paciente, ¿no? Ese por un lado, y por el otro, pues, bueno, tuve la oportunidad de ver alguna vez el hijo de un gran amigo mío, y estaba un niño con una parálisis cerebroinfantil espástica hipotónica, era un niño mixto, tenía, o sea, daba angustia mirarlo. No sé, de pronto me dio por comenzar a trabajar algo de percusión, y pues a eso le anexamos, siempre digo, ¿no? La ayuda celestial para mí es muy importante, y pues yo creo que le pedí ayuda a Dios que me ayudara a rehabilitar a ese niño, y pues creo que lo fui rehabilitando poco a poco, y aquí empecé a emocionarme, y ya empezamos a trabajar pacientes, a invitar pacientes al consultorio, empezamos a trabajarlos, y pues ahí nos fuimos metiendo al cuento. Después vino el estudio, después ya empezamos a ver un estudio mucho más profundo sobre la médula espinal, empezamos a hacer cosas impresionantes, y ahorita estamos en una investigación que está basada en la evidencia. Contamos con más de 7,000 pacientes que están caminando con diagnósticos irreversibles, y pues ahora con ayuda del doctor Ulises Ruiz y con su ayuda que manejamos la parte emocional, creo que cada día se complementa más esta investigación, ¿no? Y la venida a Family House aquí nos ha permitido conocer un médico que se sumó a nuestro equipo, y estamos haciendo una investigación mucho más profunda con aparatología y mirando qué es lo que sucede dentro de cuando damos una percusión o cuando aplicamos un producto. Como usted dice, es una técnica basada en evidencias, y cuanto sea más visible al ojo humano, es más entendible y más valorada la acción que usted desempeña. Y eso me parece formidable. Entonces, doctor Ulises, ¿de qué manera usted sintió, me encantó cuando dijo, utilizamos estos, digamos, los sonoterapia, las células madres? ¿Cómo sintió cuando usted dice, unido a la técnica ritmo, esto explosionó en el cuerpo? O sea, se fue mucho más fuerte y ayudó mucho más. ¿Cómo le vino ese sentir? Mira, en mi experiencia, por ejemplo, yo he trabajado mucho con lo que sería plasma rico en plaquetas, lo que sería la antesala a células madre. El hecho de ver la técnica del doctor, a lo que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, que generan las células madre, el cambio que se da con el paciente. Un golpe que le di en la espalda, sintió un corrientazo y de ahí se metió al cuento. Sí. De hecho, así fue como comenzó esta historia. Pero bueno, todo este cambio que se genera con la técnica del doctor, ver lo que se logra de manera milagrosa, porque no tendría yo palabras para explicar el sentimiento que genera el hecho de ver un paciente de la jornada anterior que estábamos en Puebla. Nos sucedió que al paciente se le aplicaron las células, y esa explosión que sucedió adentro del paciente, o sea, yo le iba al paciente a tratar una escara que tenía en el pie. Le empiezo yo a limpiar el pie con alcohol para aplicarle el ozono, porque iba a infiltrar, porque tenía muy fea la escara, y el paciente se queja de que tenía dolor. Yo así de que, a ver, está raro, eso fue algún reflejo. Al no creerlo, le aplico, el paciente se queja de manera increíble. Yo le empiezo a gritar, doctor, venga. Y esa emoción que se dio en el momento, otro paciente estaba filmando, se tuvo que salir porque la emoción fue tan fuerte que él dice, es que me iban a ganar las ganas de llorar de ver lo que estaba sucediendo.
Y esto no tendría yo palabras para explicarlo, habría que vivir la experiencia de estar con los pacientes, de ver cómo le cambias la vida a alguien realmente, y eso realmente no tiene precio, no lo paga nada, el hecho de ayudar una persona a la vez. Algo que dignifica el alma, como decimos nosotros, ¿no? Y algo muy interesante cuando el doctor Albeiro dice, me encomendé a Dios, ¿no? Y pidió, ayúdame a tener esa luz y ayúdame a recuperar a esta persona. Entonces, yo creo que esta es una conexión mucho más profunda, ¿no? Donde está lo espiritual, lo emocional, lo neurobiológico y todas las técnicas que se emplean a través del equipo en el cual estamos conformando, ¿no? Y lo que hizo usted a través de esta nueva, adherencia del doctor que usted está señalando con estas, aparatos técnicos donde se puede visualizar lo que está pasando adentro exclusivamente cuando aplican las técnicas, ¿no? Me parece que hay otras preguntas que están disponibles. ¿Los podemos escuchar, por favor? Bueno, mientras ingresan con las preguntas, nos vamos a emocionar porque es una belleza lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, la psicóloga Kiara. Y buenas noches a todos. Acá hay algunas preguntas. Dice, buenas noches, saludos de Estados Unidos. Mi pregunta es si con las terapias del doctor Albeiro y la medicina regenerativa, ¿la recuperación será a corto tiempo o todo depende de la lesión de cada paciente? Y bueno, quería saber más o menos acerca del costo, que igual no sabe que no se puede decir exactamente, pero quiere saber porque se sabe que no muchos pueden ingresar por las situaciones económicas, ¿no? ¿Saben que casi no le entendí la pregunta? Se escuchaba entrecortado. Ya, sí, es el tiempo de recuperación del método de ritmo y también la medicina regenerativa. ¿Qué tanto tiempo se da? ¿Es corto o se da dependiendo de la lesión del paciente? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es, si yo quiero a corto plazo, pues entonces yo digo, me levanto y doy pasos, y de ahí para allá comienza el proceso en que yo sí puedo. Pero cuando el paciente comienza con que es que sí, será que no, que mire, que aquí, que allá, que mire, que esto, que lo otro, y comenzamos a tener peros en nuestras vidas, pues la verdad es que todo va a salir mal, y entonces vamos a tener un logro a largo plazo. Pero cuando el paciente dice, hombre, yo puedo, yo soy capaz, y nosotros logramos inyectar ese sí, le garantizo que el paciente el mismo día se levanta y camina. Y te lo digo por experiencia, porque tengo muchísimos pacientes que se han levantado el mismo día en que comenzamos a hacer terapia. Obviamente después de 1 o 2 horas de terapia y le decimos, bueno, hágale pues que usted puede, ¿no? El paciente se levanta, da pasos y de ahí comienza el proceso. Después viene el doctor Ulises con su aguja y entonces llega el plac y ahora si el paciente se emociona más. Como podríamos decirle, doctor, el ajuste emocional. Empieza usted con un ajuste emocional a esa capacidad de logro, ¿no? Y esto es cerebral, eso es un mandato evolutivo. Cuando el ser humano logra conectarse al sí se puede, ese es un mandato evolutivo de lanzamiento hacia nuevos cambios. El humano por característica nunca es estático, siempre está buscando evolucionar. A veces nos detenemos por dificultades que nos confunden y nos creamos las barreras, pero cuando encuentra el camino, encuentra la luz, el cerebro se impulsa. Entonces, me parece interesante cuando usted habla del ajuste emocional en la capacidad de logro, ¿no? Y lo hace perfectamente. Sí, la siguiente pregunta es, ¿un cuadrapléjico puede lograr caminar y mover sus manos y dedos con las técnicas que... Doctor, no sé usted qué opina con referente a la pregunta que hizo la chica. Ok, de lo que estaba preguntando ella de medicina regenerativa. Uh-huh. Bien, mira, igual, cada paciente es un ente único. No tenemos un escáner que puedas ponerle al paciente como a los coches, que te diga falla 157, esta es de 3 meses. No,
La parte más importante es la emocional, como estaban ahorita explicando el doctor. El paciente le podemos dar la pastilla milagro que lo va a curar de todos sus males, pero si el paciente no sale de esa parte abandonada emocional, donde cree en él mismo, en lo que se está haciendo, digo algo tan simple como ir al médico y no crees en tu médico, así te dé el mejor medicamento para la garganta, no te va a servir. Entonces, aquí la parte más importante del rompeaguas de los pacientes es la cuestión emocional. Cada paciente es un ente único. Sí hemos tenido, por ejemplo, pacientes de manera inmediata que ha bajado 24 horas y pacientes que hemos tenido resultados pasando 15, 20 días. No es algo que esté dicho, pero sí la medicina regenerativa es una gran ayuda. Por sí sola, sin la técnica ritmo, tardaríamos demasiado. Entonces, con la medicina regenerativa, técnica ritmo, acortamos los tiempos, nos deja así, a la vuelta de la esquina. Nos hemos quedado silenciosas. Es solo observar que efectivamente cómo puede ser la emoción, la técnica, el sistema que hace que la persona se reencuentre y se impulse pues a esa recuperación que se está esperando, ¿no? Imagínense, en cuadriplégicos ya esto es increíble cuando usted partió diciendo, la persona viene ya con un diagnóstico de que nunca más va a caminar y sale caminando. Entonces, imagínense el proceso de transformación, ¿no? Sí, y la psicóloga quiera. Sí, la siguiente es, bueno, ¿para qué sirve la terapia de ozono, no? Ok, la terapia de ozono, en el caso de pacientes medulares, me ayuda al insertarlo de manera paravertebral, a que se rehidraten los discos para que me ayuden a reparar la zona lesionada. Recordemos que tenemos un paciente que recibió un impacto muy fuerte, me lesionó la médula, me lesionó el disco. El doctor lo que hace es que se vuelva a generar esa unión y lo que hacemos con ozono es ayudar a todo ese sistema celular a que se vuelva a reparar. No sé, bueno, me explicaría a grosso modo. Ves que había hablado que es 1,3. Se cede un electrón al hiperoxidar las células dañadas y me queda un O2. Esto me hace que se generen mayores cantidades de colágeno. Al haber más colágeno en los discos, es una súper ayuda. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque da mayor movimiento también para que la persona se pueda recuperar más rápido, ¿no? Así es. Doctor, yo tengo una consultita ahí. Digamos que el ozono es un oxígeno puro que reconstruye nuevamente el cuerpo, reconstruye las células, reconstruye los músculos. ¿Es ese sentido del ozono? El campo de acción del ozono es muy amplio. Podemos decir, bueno, actualmente se ocupa desde para pacientes con cáncer, para blindar las células, evitar la metástasis y dar tratamiento. Actualmente se utiliza también para tratamientos de COVID, se utiliza también para tratamientos regenerativos en articulaciones, se utiliza también para cuestión estética, ozono para cuestión estética. Por ejemplo, se hiperoxida la grasa, eso no baja de peso, te reduce tallas nada más. Entonces tiene un campo de acción muy amplio, sobre todo porque, bueno, dependemos mucho de lo que es el oxígeno. Al haber un mejor oxígeno, una mejor oxigenación en el cuerpo, tenemos una mejor salud. Muy bien. Doctora, en cuanto a la parte emocional, ¿cómo ve usted al paciente cuando tiene ese vacío donde ya está deteriorado? Hablemos de una palabra así, deteriorada completamente, donde ya no tengo ganas, no quiero, no puedo, y esto es imposible. ¿Cómo le maneja usted al paciente?
Mire, aquí hay algo muy importante en esta posición. El doctor Ulises dijo, cada paciente es único, porque cada uno tiene su propia historia. Y nosotros somos producto de la sumatoria de todas las experiencias vividas y sentidas. Entonces tendríamos que decir, ¿qué personalidad acompaña al lesionado? Empezamos por ahí. En segundo lugar, tenemos el otro punto. ¿Hasta qué momento o qué profundidad afectó la dificultad en la persona? Porque decimos, tengo un dolor emocional, pero ¿hasta dónde me llegó ese dolor emocional? ¿Y qué limitantes me han creado a través de ello también en cuestiones de ondas? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos un poquito a ir operando con el concepto de autorrealización. Como yo dije, hay un mandato evolutivo en el ser humano que justamente es el hecho de la autorrealización, de estar siempre buscando transformarse. Nosotros lo conocíamos fácilmente de esa famosa tendencia a la actualización y que ahora hablamos de las autorrealizaciones constantes, sucesivas. Cada año de vida son experiencias nuevas y siempre una diferente a otra. ¿En qué momento te estacionaste? ¿En qué momento te estancaste? ¿En qué momento te derruiste? Y desde ahí empezamos un poco a empujarlo hacia adelante. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te quedas así o avanzas? Porque viene la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones justamente está el punto de ver, digamos, el hilo que jala la madeja. Cuando dices, sí, necesito cambiar, quiero que me ayude. Y ahí empezamos a generar las transformaciones. Y para las transformaciones ya se imagina, pues hay que armar todo un plan, todo un proyecto de vida. Desde pensamientos positivos, desde descarga de tensiones, desde mejorar sus zonas agresivas, digamos, desembolsar esa agresividad y limpiar las historias de las cuales se han ido deteniendo y ayudarla y devolviéndole hacia su salud con nuevas transformaciones y metas y proyectos y desde ahí impulsarlo pues a los cambios que nosotros esperamos. Es un trabajo que requiere toda una suerte de acciones que tenemos que mirar 360 grados en la observación a cada humano o a cada persona. Súper. Muy buena su respuesta y le felicito. Bueno, buenas noches. Acá incorporándome y escuchando a 3 expertos. De verdad que es una alegría. Y estoy acá también siguiendo las preguntas y creo que para poder, digamos, atender las inquietudes de los que están participando. Sigan ustedes enviando sus preguntas. Mi nombre es Vicky Leiva, directora académica de Family House. Estamos acá con el doctor Ulises, el doctor Albeiro Rivero. Están ellos de visita acá en nuestro país. Muy pronto regresan también al lugar de su destino, uno a México, el otro doctor Albeiro a la ciudad hermana de Ecuador. Sin embargo, han logrado maravillas, unos cambios increíbles en todo este proceso de recuperación. Bueno, acá vamos a continuar. Aquí hay una preguntita que lo han pasado, dice Rodney, dice, doctor, el método al ritmo, ¿cómo se aplica, cómo reacciona, ¿no?, el hueso? O sea, parece que le ha impactado, ¿no?, el hecho de haber mostrado el doctor Albeiro unas imágenes. Quiere saber, está preguntando eso, ¿no? Bueno, nosotros manejamos, la técnica de ritmo es a base de percusión y pues no trabajamos el hueso, trabajamos la médula, ¿no? Si habláramos de hueso, nosotros hacemos movimientos donde manejamos la articulación y al mover la articulación estamos relajando un músculo, pero como tal, la técnica está basada en percusión, está basada en digitopresión y está basada en la parte emocional. La parte psicológica del paciente es tan importante como la de percusión y es tan importante como la de digitopresión. Con digitopresión lo que hacemos es estimular los nervios. La percusión lo que hace es manejar neuroplasticidad y la parte emocional, pues bueno, la doctora Leiva, que es la experta en ese tema, es la que logra que el paciente tenga ese gran cambio tan importante. Bien, gracias. Continuamos con otra pregunta. Judith Sarela, ¿no?, pregunta, ¿qué tan efectivos son los tratamientos con células madres y ozonoterapia? ¿Y cuál es el tiempo de mejora de un paciente
con parálisis cerebral infantil y convulsión. Ok. El paciente con el tratamiento de células madre y ozonoterapia, lo que me va a ayudar al paciente es a estimular, sobre todo la parte del ozono combinado, es a la parte de oxigenación y estimulación neural en el paciente. En México tenemos ahorita el caso de una paciente con la técnica del doctor. Como repito, cada paciente es único, pero hemos visto cambios increíbles. Esta nena tenía un problema de estrabismo, sus brazos retraídos. La nena solamente decía sí, no, ella no convulsiona. La niña tiene que ser alimentada por medio de una sonda, pero jamás, yo no sabía, la niña tiene 3, 4 años ya y jamás la habían podido colocar boca abajo. En la primera consulta que tiene la paciente, que fue nada más de pura percusión, sin células madre, la paciente fue capaz de relajarse tanto, sus brazos se relajaron y pudo estar boca abajo. Yo le dije a la mamá, colócala boca abajo. Y cuando veo a la mamá estaba llorando y dije, bueno, ¿qué fue? Y la mamá estaba emocionada de ver que su hija podía estar boca abajo. ¿Qué hemos tenido cambios en sí? ¿Qué me ha detonado técnica ritmo? Cuando se le aplica las células madre a la nena empieza con una mayor actividad neural. La niña de decir sí, no, ajá, empezó a decir me duele la espalda. Me comentó la mamá que hubo un caso donde su hermana estaba haciendo ejercicio, viendo la tele, la niña la tenían cuidada en una parte, cuando volteó a verla a ella, la niña estaba imitando los movimientos de la tía, y eso causó que de la emoción la tía la agarrara, la abrazara y se pusiera a llorar. ¿Qué efectos tiene? Tiene efectos muy buenos en los pacientes. Nos ayuda a que tengan una mayor actividad neural. Junto con la técnica del doctor, nos hace que avance de manera de pasos agigantados el paciente. Especialmente parálisis cerebro infantil, hemos visto cambios en niños increíbles. Hemos tenido casos de pacientes que convulsionan, empieza a tener una actividad, se le llama crisis curativa, como cuando se pone una vacuna. El paciente empieza a tener un proceso de adaptación, de metabolización de las células, pero el cambio se empieza a ver la mejoría en el paciente. No sé si eso responda a su pregunta del paciente, nos pueda contestar en el chat si hay alguna duda más para que le pueda ver de manera particular y pues extendernos un poco más en el tema. Muchas gracias, doctor Ulises. Vamos avanzando. Aquí hay un comentario de Magali que dice: qué importante, doctora, que los médicos también consideren la parte emocional en los tratamientos que ustedes realizan. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, yo pienso que ya somos seres humanizados, sensibilizados. Y cuando entendamos que somos parte de una esencia interna y externa, y donde hay un cuerpo que nos acompaña, desde ahí estamos diciendo, hemos cambiado. Estamos logrando el concepto de calidad humana, calidad de vida, que es lo que decimos nosotros. Integrémonos en nuestras realidades, en nuestras posiciones, y de acuerdo a eso ya nos indica pues la calidad de vida y la calidad de personas con las que estamos laborando, ¿no? Y muy eso bien. sí, le agradezco al doctor Aveiro y al doctor Ulises por tener esa tendencia de ver al humano en todos sus niveles y en todos sus factores. Muchas gracias. A ver, continuamos con las preguntas. Rosemary Quiroz, buenas noches, les escribo desde Bolivia. Mi consulta es para el doctor Ulises: ¿desde qué edad se puede aplicar las células madres? Las células madre, hasta ahorita, bueno, mi paciente más pequeño que hemos tenido es de 2 años. Cada caso es único, hay que valorar, para ver pacientes. Hay casos que las células madre ahorita vemos a nivel mundial, está en proceso de experimental. El paciente más pequeño que hemos tenido ahorita es de 2 años. Mi paciente más, que ha recibido células madres, 78 años el paciente.
Lo que se busca aquí es la cuestión de reparación, por su alto nivel de reparación que tienen las células madre, no con el hecho que conlleva que tengo un bebé que dices, bueno, son células nuevas, no implica que no haya partes a reparar. Bien, entonces, no sé si eso responde. O sea, todavía no hay un límite de edad que dijera, sabes que no las puede utilizar o sí las puede utilizar. O sea, desde bebés que hemos tenido de 2 años, que es el más pequeño que he tenido ahorita, hemos tenido respuesta con el uso de células madre. Bien, muchas gracias. Continuamos. Ivonne Lagunes, comentario, realmente extraordinario sus terapias. Milton Cela, gracias, estoy en un grupo WhatsApp del doctor Albeiro y bueno, mi preocupación es que siempre, por favor, pido que consideren la situación económica, porque todo tiene un costo. Acá Ivonne Lagunes, el sistema central nervioso es la base de todo. América de Peregrina, wow, es un gran orgullo tener a un gran doctor como el doctor Ulises en México. Otra pregunta de Rodney, hablando de las emociones, ¿cuánto influye las emociones del doctor en el paciente? Interesante, eso decimos nosotros la sintonización de las emociones. Cuando el humano tiene esa característica empática, cuando logra básicamente ingresar en esa sinergia, que es un proceso de calibración que decimos nosotros, ¿no? Es decir, me sintonizo con la persona, lo siento, lo percibo, yo estoy hablando de esa capacidad y cualidad humana, que lo maneja mucho lo que nosotros decimos la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, basado en ese principio, el doctor lo tiene y qué mejor, ¿no? Y no solamente el doctor Albeiro, el doctor Ulises, esa compenetración o toda persona que se está dedicando, digamos, a este sistema de atención al paciente, si tiene esa cualidad de sintonización emocional con sus estados, sus realidades y con su interno de esa persona, entonces estamos diciendo, sí, está en un estado, ok, está en un proceso totalmente humano, y eso es lo que nosotros tenemos. Siempre la importancia de trabajar en todos la sensibilidad humana, bajo cualquier circunstancia. Ese es uno de los puntos que nos permite la conexión. Y esa conexión viene pues a través de esa vinculación que hemos podido tener a lo largo de nuestra historia, ¿no? Nunca olvidarnos de nuestros padres, que ellos son los que mapean nuestras emociones y nos hacen sentir esos pozos de conexión, y desde ahí se proyecta hacia la vida y hacia el mundo, ¿no? Bien, gracias. Creo que ya estamos terminando. Realmente estamos llegando a las 9:30. Les pedimos la disculpa del caso, pero aquí hay unas 2 últimas preguntas y chiquititas, nada más. Bueno, acá Carlos Peregrina, saludos de Puebla, México. Excelente trabajo, doctor Ulises. Y Sinaí Solís de Senatemaf. Es una familia que habita en muchas latitudes. Mi hija es prueba fehaciente de la técnica al ritmo y de esta forma de inyectar el ánimo ha vuelto a ponerse de pie. Maravillosos médicos y seres humanos. Pedro Guevara, saludos. Bueno, acá seguimos. México tiene un gran especialista. Felicitaciones para todos. Yo creo que con esto podemos cerrar con mucho orgullo de tener a 2 grandes científicos acompañados de nuestra directora. Bueno, yo la pongo presidenta, efectivamente presidenta de Family House, nuestra directora. Bueno, tenemos 3 grandes especialistas con mucho orgullo acá en Lima, Perú. Ya pronto estarán de retorno y creo que por las demás personas podrán realizar sus preguntas, ¿no? A través del número de Family House, ¿no? O a través de la página de Family House. Muchas gracias, Alexa, desde México, al señor Delgado. Bueno, acá el señor Delgado dice, se saltaron mi pregunta. Quieren saber también cuándo regresa ese es el señor Delgado, pero yo creo que el señor Delgado, está el señor, acá dice, en la cuestión de los esfínteres, ¿en qué nos ayuda? Creo que es la última pregunta, con esto cerramos. Ok, yo puedo responder esa pregunta. A ver, con la técnica al ritmo, en una temporada lo estuvimos logrando a largo plazo.
¿no? Y largo plazo te hablo de más de un año en pacientes que hemos logrado que recuperen los esfínteres. Con las células madre hemos logrado que estos esfínteres se recuperen a corto plazo, ¿no? Hemos tenido extraordinarias que los pacientes nos dan esa respuesta positiva en corto plazo con las células madre. Doctor Ulises, ¿qué me dice usted con referente a esta pregunta? Mire, con respecto a las células madre, le ayuda mucho al paciente. Regresamos a la parte donde aceleramos los procesos. ¿Cómo explicarlo? La técnica ritmo se lleva en una bicicleta o en un coche con células madre. Vamos en un carro Fórmula 1 para llegar al destino. Hace que implosione todo de manera mayor. ¿Qué tanto? Hemos tenido, por ejemplo, el caso de un paciente en una jornada. Él tuvo el caso de que sus esfínteres empezaron a funcionar. Estamos hablando en 20 sesiones, en la sesión número 17, 16, comenzó con esfínteres a funcionar. Entonces, nos ayuda así mucho. Hemos tenido pacientes que son un poco más tardados, pero regresamos a la parte donde son muchos los factores. Quisiéramos que, como dice la ciencia, que todo fuera 1 más 1 igual a 2. Desgraciadamente, cada lesión es única. Tenemos .25, menos 2, menos 3, .45 más 1, ya el resultado no es 2. Entonces, hay mucha variante, tanto la cuestión emocional, que es la parte fundamental y el parteaguas, y la cuestión de la disposición de la persona. Porque hemos tenido casos de pacientes que llegan, no tienen nada de control de tronco. Empieza el doctor a decirles, no, mira, tú puedes hacer. Empieza a hablar con ellos y en menos de 10 minutos el paciente está sentado. Con el simple hecho de que el doctor les está dirigiendo, les está cambiando, ya, hay mágicamente control de tronco. Entonces, todo eso viene a sumar para la terapia al ritmo con medicina regenerativa. Algo antes de terminar, muy importante, ya estamos establecidos en México, Senatemap está establecido en México, en Puebla, y pues nuestra sede principal que es Quito, ¿no? Para la información de todos. En Perú, a través de Family House. Y estamos en Perú a través de Family House, porque ya este es nuestro segundo evento en Lima, Perú. Bien, entonces con esto creo que estamos cerrando con broche de oro, agradeciendo la presencia de los 3 grandes profesionales, las palabras de despedida de la doctora Marta Leiva, por favor, y muchas gracias a todos que les desean a ustedes muchas bendiciones por el gran trabajo que realizan. Bueno, ante todo, mi agradecimiento eterno al doctor Albeiro, al doctor Ulises, por este gesto humano de pensar en nuestro país y que aquí estamos siempre esperándolos con los brazos abiertos para poder nosotros disfrutar y experimentar primero sus compañías y bueno, sentirnos muy orgullosos de las experiencias, de cómo la ciencia avanza y esa ciencia está en ustedes. Muchas gracias.